Es algo como un pequeño resumen de lo que Dios nos habló en estos días. Y el Señor en estos años, precisamente desde la década del 60, nos dio 3 revelaciones. Y en este encuentro el Señor nos ha dado una 4ª revelación. Lo primero que el Señor nos reveló allá hacia fines del 60 fue la persona de Jesús. Jesús fue revelado en medio nuestro. El Espíritu corrió el velo y pudimos contemplar al Señor de gloria. Y esto derivó en una adoración, en un amor al Señor. No se puede adorar si no se ve. Tuvimos que verlo al Señor. Nuestro espíritu contempló al Señor y de ahí surgió la adoración en medio nuestro. Fue el derramamiento del Espíritu lo que nos abrió los ojos para poder contemplar al Señor. Antes cantábamos himnos, cantábamos verdades, pero no sabíamos adorar. Y el Señor, al revelarse en medio nuestro, nos inspiró a la adoración. Y comenzamos a adorar en lenguas, en castellano, con lágrimas, de pie, sentados, parados, quebrantando el corazón. Para adorar hay que ver. No se puede adorar en la oscuridad. Tenemos que adorar al que vemos. Y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Lo primero que nos reveló fue la persona de Jesús en una nueva dimensión. Lo segundo que nos reveló el Espíritu fue al hermano. Que mi hermano es mi hermano. Y me di cuenta que el que estaba al lado mío era mi hermano. Y pude mirarle a los ojos sin sentir rubor, como dice el coro. Jamás había mirado a mi hermano a los ojos. Y pude mirarle a los ojos, mirar su cara. Y nos decía, mírelo a su hermano, cante mirando al hermano. Y descubrimos al hermano. ¿No es cierto que nos pasó eso? Descubrimos al hermano. Descubrimos al que teníamos al lado nuestro. Y nuestras reuniones se convirtieron en fiestas de amor. Y apareció el ósculo santo. Nunca habíamos besado a un hermano. Aunque lo leíamos en la Biblia, pero le damos vuelta. Y comenzamos a besarnos y a abrazarnos, a no querer irnos al terminar la reunión, porque queríamos estar con el hermano. ¿Por qué? Porque descubrimos al hermano. Fue la segunda revelación que vino en este mover del Espíritu. Y la tercera revelación que vino fue la revelación de la palabra. El Espíritu nos abrió las Escrituras. Nuestros ojos comenzaron a arder de una manera diferente porque descubrimos las Escrituras, descubrimos la palabra. El Espíritu nos quitó las anteojeras denominacionales, las ataduras tradicionales, y esto nos permitió descubrir el espíritu de la palabra. La revelación, como todos sabemos, significa descorrer el velo. Y eso fue lo que pasó con la Biblia. Como si fuera una nueva versión. Como dice en 2 Corintios, dice que a los judíos les queda un velo no descubierto, por el cual por Cristo es quitado. Se nos quitó el velo. Y comenzamos a leer la Biblia como si fuera una nueva versión. Es la NBRES, la nueva versión revisada por el Espíritu Santo. Y que surgía luz. Y comenzamos a entender y a comprender las Escrituras. La Biblia pasó a ser un libro abierto. Algunos sellos se rompieron.
Y el Espíritu dijo, ven y mira. Y miramos. Y empezaron a aparecer cosas que no las habíamos visto antes. Y vimos el reino de Dios, el señorío de Cristo, y a Jesucristo como Señor de la vida, como Señor de nuestro diario vivir, Señor del dinero, Señor del tiempo, Señor de todos nuestros actos. Confesar a Jesucristo como Señor, como condición para ser salvo. No lo habíamos visto y estaba ahí. Hacía falta que alguien, y ese alguien, el único que podía hacerlo, era el Espíritu Santo. Y nos descorrió el velo. Y volvimos a mirar y vimos a la iglesia como cuerpo. La iglesia funcionando. La iglesia de las relaciones. La iglesia del discipulado. La iglesia de los ministerios. Del funcionamiento de la iglesia como cuerpo. Y volvimos a mirar y vimos el propósito eterno de Dios. Y se abrió a nuestros ojos. Y vimos que la meta no era llegar al cielo, sino que la meta es... ¿Cuál es la meta? Ser a la imagen de Jesús. Aleluya. ¡Qué cambio, qué transformación! Fue glorioso todo eso y sigue siendo glorioso. Se vuelve a hablar de las mismas cosas y siempre viene fuego a nuestro corazón cada vez que se habla de las mismas cosas, porque ha sido revelación del Espíritu Santo. 3 revelaciones, 3 visiones, 3 cosas que nos llevaron a enamorarnos de Jesús, de los hermanos y de la palabra. Amén. Por verlo a Él, nos enamoramos de Él y comenzamos a agradarlo. Por ver que mi hermano es mi hermano, es en serio mi hermano. No ese que le daba la mano solamente al irme después de una hora de reunión. No, mi hermano. Mi hermano, el que está al lado tuyo. ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es el que está al lado tuyo? Es tu hermano. Para siempre. Y eso ha sido por revelación del Espíritu Santo del Señor. Aleluya. Y cada vez que se abre la palabra, nuestro corazón vuelve a arder. Estos días volvió a arder nuestro corazón. Amén. Por la apertura de la palabra. Porque el Espíritu comenzó a revelarnos la palabra. ¿Qué revelación nos falta? Y es la que vino en estos días, la 4ª revelación. La revelación del otro, del semejante, del prójimo. La revelación de los que están fuera del redil. La revelación de que el otro, aquella, también fueron creados para ser transformados a la misma imagen de Jesús. Amén. Y eso es lo que vino en este fin de semana. El Espíritu Santo comenzó a abrir nuestros ojos para verlos de una manera totalmente diferente, que son llamados para ser hijos de Dios. Vivimos en ciudades de huérfanos, de hombres y mujeres que necesitan tener paternidad, de hombres y mujeres que necesitan conocer a Dios como su Padre, como su Padre. Nosotros no nos damos cuenta porque lo tenemos a Dios como nuestro Padre en todo momento, cuando nos levantamos, cuando caminamos, cuando vamos a trabajar, en el auto, en la calle, en casa, hablamos con Él continuamente. Es mi papá. ¿Sabías eso? Dios es mi papá. Dios es mi papá, con el que puedo hablar en todo momento, a toda hora. Siempre me atiende mi papá. No sé si tu papá te pasa lo mismo, pero yo hablo con él y no me da audiencia, porque no tiene puerta. Entro y salgo y me encuentro con él. Pero el otro, el que está afuera,
es huérfano. No tiene papá. Y el Señor nos habló en estos días para que Él tenga papá. Amén. Para que esas ciudades de huérfanos dejen de ser ciudades de huérfanos. A Pedro le fue revelado con la visión del manto con los animales inmundos y con la visita a la casa de Cornelio, que los otros también necesitaban a Jesús y al Espíritu Santo. Pablo recibió revelación de los gentiles, de la gente, que eran coherederos de la gracia de Dios. Los otros, los no judíos, también fueron creados para el plan, para el propósito de Dios. No fueron creados para el infierno, fueron creados para ser parte del plan de Dios. La primera iglesia de miles y miles eran todos judíos, no había gentiles, pero Pablo vio a los otros. La iglesia potencial, amén, lo vio y los amó para incluirlos en el plan y en el propósito de Dios. ¿Por qué? Necesitamos revelación de los otros, de la gente, de nuestro semejante. ¿Por qué? ¿Acaso no sabemos quiénes son y que tienen que convertirse? ¿No lo sabemos? Sí que lo sabemos. ¿Por qué necesitamos revelación? Pregunto, ¿antes no conocíamos a Jesús? Antes del mover del Espíritu, ¿no conocíamos a Jesús? Sí y no. Le conocíamos, pero cuando vino revelación, no te conocía, Señor. ¿Le conocíamos o no le conocíamos? Le conocíamos, pero ahora le conocemos en una nueva dimensión, como no le habíamos conocido antes. Amén. Vuelvo a preguntar, ¿no conocíamos que el hermano era mi hermano? ¿Sí o no? Sí y no. Sí y no. Pero cuando vino revelación, ¡ah! Nieves, sos mi hermano. ¡Hey! Marcelino, no te conocía. El que está a tu lado es tu hermano. Y ahora quiero estar con él. No quiero cuando termina la reunión irme, quiero quedarme, quiero estar, quiero seguir conversando. Se van todos y me quiero seguir quedando. ¿Por qué se fueron todos? Revelación. ¿No conocíamos las Escrituras antes? No y sí. Pero cuando el Espíritu nos abrió las Escrituras, es lo mismo que los judíos, cuando el velo les sea quitado, ¡ah! Cuando el velo es quitado, ahí conocemos. Hermanos, en este encuentro vino revelación. En este encuentro vino revelación de la gente, del prójimo, del otro, del semejante, que ese fue creado para ser a la imagen de Jesús. Amén. Es el Espíritu Santo el que lo está haciendo. Por la palabra, por los testimonios, por las canciones, por las palabras proféticas, vino revelación en medio nuestro acerca del otro, acerca del semejante. Desde hoy no seremos los mismos. No digo que si esta es la fecha, 12 de octubre, el Espíritu Santo venía trabajando, ¿no es así? Ya hace tiempo que venía trabajando.
Acá explotó algo, pero en tu corazón, en mi corazón. Mis colegas con los cuales nos encontramos siempre, los veníamos hablando, veníamos conversando de esta inquietud, de esta carga. Algo estaba sucediendo. El Espíritu Santo nos fue preparando y aquí nos volvió a confirmar la iglesia que Dios quiere para este tiempo, para que miremos a los otros. El Señor nos otorga una nueva mirada para ver a los demás. Nosotros, tristemente, hoy somos apóstoles y pastores a los hermanos. Es así, es nuestra realidad. Tenemos que ser pastores a la gente. Nos tenemos que convertir en pastores de la gente. Tenemos que convertirnos en pastores de los inconversos, de los que no están en la iglesia. Amar al inconverso y disponernos a ser sus pastores. Tratarlos como a las ovejas del Señor. La iglesia será evangelística en la medida que los pastores salgamos a la calle a evangelizar. Se puede decir amén. La iglesia será evangelística en la medida que los pastores salgamos a evangelizar. Amén. Si los pastores no salimos a evangelizar, los hermanos tampoco lo harán. Algunos que otros esporádicamente. Pero no podemos pensar en iglesias que evangelicen. A alguien se le ocurrió decir un versículo no bíblico. Los pastores engendran pastores y las ovejas engendran ovejas. Media verdad. Media verdad. Tú y yo somos ovejas. Amén. Y como ovejas tenemos que engendrar ovejas. Pero a la vez somos pastores. Y como pastores tenemos que formar obreros para que sean pastores. O sea, nuestro trabajo es doble. Es doble. Pero nos corresponde a todos. Si el apóstol Pablo nos hubiera escuchado decir esto, nos hubiera dicho: vete de mí, Satanás. Porque se pasó la vida evangelizando. Quizá 50% y 50%, como fue dicho, ¿no es cierto? No vamos a descuidar el rebaño del Señor, pero tenemos que estar en la casa. El avivamiento evangelístico vendrá en primer lugar a través de los pastores, a través de los líderes. Pasamos mucho tiempo con las 99. Quizá pasamos 99% de nuestro tiempo con las 99. Y tiene que cambiar eso. Será 10%, será 15%, será 20%, pero es algo que tiene que cambiar en nuestras vidas. Jesús vio a la multitud como ¿cómo los vio? Eran inconversos. Eran inconversos. No eran creyentes. No estaban en el redil. No estaban bautizados. ¿Y los vio cómo? ¿Y nosotros cómo miramos a los de afuera? ¿Cómo qué? Perdidos. Como cabras. O como la oveja negra. Pero adentro tenemos un ángel negro también, ¿eh? Así que estamos peor, ¿eh? Jesús comenzó a ver a la gente como ovejas descarriadas, como la número 100. Si las tratamos como ovejas, las acompañamos como si fueran de nuestra congregación, con el mismo sentimiento,
con la misma compasión no vendrá un verdadero avivamiento en nuestras vidas? Sintamos y actuemos como pastores de la ciudad y no como pastores de la congregación. Tenemos que convertirnos en pastores de la ciudad, del lugar donde vivimos. Dios nos llamó a ser pastores de la ciudad. La oración por la ciudad. La ciudad es mi parroquia. No es el mundo mi parroquia. No tengo tanta fe. Pero para mi parroquia puedo tener fe. Para mi parroquia sí. El trato con la gente de la ciudad es mi comunidad. Es mi comunidad. Esos. Puede ser comunidad con minúscula, está bien, comunidad con minúscula, pero es mi comunidad, la barriada, el lugar, la ciudad donde nosotros vivimos. El servicio a la gente es nuestra oportunidad. Disponernos como pastores de la ciudad, caminar por las calles de la ciudad orando por ella, hacernos conocer como pastores de la ciudad. Nosotros decimos que somos pastores de tal congregación o de tal grupo o denominación o de tal edificio. Tenemos que decir que somos pastores de la ciudad, o las dos cosas tenemos que decir. Participar de la vida pública de la ciudad, amar la ciudad donde vivimos. Tenemos que amar la ciudad donde vivimos y de ahí va a surgir un sentimiento mayor para con todos los demás. Jesús vio a la gente como ovejas y cada oveja es diferente. El trabajo pastoral es un trabajo artesanal. Cada uno es diferente y tenemos que tratarlos a cada uno como corresponde. Cada uno merece un trato personalizado. No es el trato de masa, es un trato personalizado. Y en nuestra ciudad podemos lograr un trato personalizado, porque una persona no es igual a la otra. Servir es una cosa muy importante, pero servir con carga, como dice Daniel Romero, es otra cosa diferente. Todos podemos servir y todos servimos. Y en las congregaciones todos en algo sirven. Pero servir con carga es una cosa muy diferente. ¿Por quién tienes carga? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por quién tengo carga? ¿Cuáles de esos de allá afuera son mi carga? Y no solamente los de la casa. Cargar es sufrir, es llevarlo siempre con uno. El servicio es de tal hora a tal hora, pero la carga no la puedo dejar nunca. Es como la mujer embarazada, a donde va lo lleva. A la calle, a la casa, a la cama, se levanta, siempre está, se movió, pateó, sentí cómo se mueve, siempre está, siempre tiene la carga. Hasta que da luz, la lleva. Llevar la carga es como la mujer embarazada. Hay personas que se van a salvar por tu intervención. Es tremendo esto. Hay personas que se van a salvar por tu dolor, por tus lágrimas, por tu visitación, por tu dedicación de tiempo. Discipulado no es dar órdenes, es dar tiempo. Carga es compasión por la gente. ¿Por quién tienes carga? Pablo dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Servir con carga es sufrir dolor. Si la obra no te hace sufrir, no vas a parir. No hay obra sin dolor. No hay obras sin lágrimas. ¿Cuánto hace que no lloras por algún inconverso?
¿Cuál fue la última vez que lloraste por alguien que no conoce al Señor? Jesús lloró. Y en Getsemaní eran grandes gotas, o sea, no de lágrimas, no de agua, de sangre. Si la obra no nos hace sufrir, no vamos a parir. Nuestro gran desafío es estar con la gente que no conoce al Señor. Somos llamados a ser pastores de la ciudad y no solo de los que concurren a tal lugar, a tal o cual edificio. Voy terminando. Los pastores, hay un versículo no bíblico que fue citado aquí en este lugar, que los pastores tenemos que tener olor a oveja. Es un versículo no bíblico que tiene 50% de verdad. Y tenemos que tener, de un lado, olor a oveja, está bien. Pero del otro lado tenemos que tener olor ¿a qué? ¿Olor a qué? Tenemos que tener olor a inconverso. A chivo. Olor a droga. Olor a cigarrillo. Olor a borracho. Olor al dolor. Olor al sufrimiento. No podemos tener solo olor a ovejas. Tenemos que tener olor a los que no son ovejas todavía. Amén. Que nuestro roce con los que no conocen al Señor nos vaya imprentando. ¿Qué olor tenía Jesús? Cuando venía de orar tenía olor al Padre. Pero cuando estaba con la gente, que lo manoseaban, que lo tocaban, que le metían un chico encima, tenía olor a gente. Olor a gente. Y a los pastores a veces nos falta olor a gente. Olor a los que no conocen al Señor. Olor a mi ciudad. Pero desde hoy en adelante vas a ser una persona con los ojos de Jesús. Amén. Desde hoy en adelante vas a ser una persona con una mirada como la mirada de Jesús, que vio a la gente como ovejas sin pastor. El Señor te cambia la mirada y te la cambia para siempre. Para algo nos trajo aquí, para algo nos habló y nos siguió ministrando y nos vino inquietando durante todo este tiempo para darnos una nueva mirada. Así que puedes decirle a tu hermano que está al lado o atrás o adelante, el Señor te cambia la mirada para mirar a la gente de otra manera. El Señor te cambia la mirada para ver a la gente como los veía Jesús.